Larga las clases ahora y la lectura, ¿no? Sí, sí. Ustedes ya han Bueno, llegado a la reforma y el movimiento protestante. apenas empezando, apenas, Yo, apenas. yo Apenas. voy con retraso, pero ya llegué. Ya mañana arranco la reforma. Sí, sí. Increíble, ¿no? Toda esa historia es, wow, Sí. No, pero es muchísimo. Es una. impactante. Sí, la verdad Y, que y ves las mismas luchas, las mismas tendencias, todo. Nada cambia. sí, Gente sí. conservadores, hay gente liberales, hay gente progresivos, hay... Buenas noches a todos. Buenas noches. Me llamó Entonces, la atención, Robert, lo de, por ejemplo, el tema de los místicos, ¿no? De Ajá, cómo se les da el título a estos que empiezan a tener también ese énfasis en las disciplinas espirituales de una forma sí. más profunda, ¿no? Y entonces, porque para nosotros la palabra místico en español es como algo, no sé, a veces siento como muy, muy así como oriental, ¿no? muy oculto, ¿no? Muy, demasiado oculto, místico. Sí, Sí. sí. Y Bueno, tiene una ambiente o una que fama negativa aquí en los Estados Unidos también. Pero no era así antes, era algo positivo. Y sí, es cierto. sí, alguien me dijo en una clase, me dijeron tú eres un nuevo místico. Y yo dije, no, no, no digas eso, me vas a caer en problemas, tirar en problemas. Sí, en nuestro contexto puede ser como un término demasiado, no sé, te da un poco de temor, ¿no? Como Sí, no, místico, en el ¿y sentido qué anda metido? histórico, Sí, el sentido histórico es bueno, es positivo, es una persona sí, que se meta profundamente en el Espíritu Santo y en vivir con Dios. En ese sentido, claro, yo quisiera ser un místico. sí, sí. Muy bien. Ok, hermanos, vamos a empezar porque tenemos mucho que cubrir y quisiera saber si hay preguntas y después, Eduardo, ¿puedes dirigirnos en una oración para empezar, por favor? Con gusto, con gusto. Bueno, acompáñenme a orar, compañeros. Amado Padre, Santo, maravilloso, que estás en los cielos, que estás con nosotros en este momento, bendito seas y muchas gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de tener esta clase, poder tomar el Sí, tiempo para poder aprender cosas nuevas, Señor, también algunas, pues rebuscar también que ya sabíamos y que necesitamos volver a tomar en cuenta para nuestro viaje espiritual y también para nuestro servicio, para nuestras iglesias, Señor. Entonces, gracias por la vida de Robert, por su trabajo como profesor. Ayúdalo también, Padre, úsalo fuertemente para que nos guíe, nos ayude también a que todo este conocimiento también pueda producir mucho fruto positivo para nuestras iglesias, que es nuestro sueño principal. Pero también, Señor, ayudarnos a comprender muchas realidades de nuestra iglesia y hoy que estudiamos pues nuestro movimiento Iglesias Internacionales de Cristo, podamos, Dios, aprender lecciones, podamos reflexionar profundamente y ver con discernimiento y madurez todo lo que es nuestra historia. Gracias por los hermanos que están acá, por los que pues, están enfermos también. Ayúdales mucho en estos momentos y aquellos también que tienen familiares enfermos, dales fortaleza para que sean consuelo, Señor, para aquellos que sufren, Señor. Gracias por este tiempo, glorifícate en esta noche y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te oramos todo. Amén. amén. Gracias, hermano, gracias. Quiero ver si no hay nadie esperando entrar. Parece que no. Pues ahora estamos, ay, perdón, esto. Estamos en parte número 3 de la historia de de restauración, del movimiento restauración. Ya hablamos del Stone Campbell, el movimiento de las iglesias de Cristo, y luego del movimiento Crossroads. Y ahora estamos entrando en la etapa o la época del movimiento de Boston, que es más o menos 1979 a 92. Es la época en que Boston era la iglesia principal de nuestro movimiento, eh, y
empezamos, bueno, déjame repasar un poquito las categorías, ¿no? Empezamos con raíces, que es el tiempo de un mundo cambiando, y los 60s, tiempo de revolución, movimiento aún de revolución en Jesús, de los movimientos o los conferencias de las iglesias de Cristo con los universitarios. Luego entramos en Crossroads, y ahora la tercera época, que yo diría es la de Boston. Y luego en la próxima clase, las iglesias de Cristo internacionales. Déjame dejar entrar todos, permitir todos entrar. Pues este tiempo, como ya mencioné, más o menos empezamos en 1979, porque eso fue cuando Kip fue a Boston. Y hablamos de Kip empezó en el movimiento de Crossroads. Una de las cosas que muchos fueron enseñados, porque era parte de los principios básicos, la historia de la iglesia, que todo empezó en la sala de los Gempels, ¿no? Con la familia de los McKeans y los Gempels en 1979. Lo que no enseñan es que Kip fue convertido en el movimiento Crossroads. Y además la mayoría de los líderes del movimiento de Boston también eran convertidos en Crossroads. Entonces sería un error grande de pensar o enseñar que este movimiento empezó en la sala de los Gempels en 1979. En primer lugar, porque la iglesia es la iglesia, y obviamente empezó en Hechos capítulo 2, no en la sala de una persona. Pero aún si fueras a nada más mirar este movimiento salió de otro movimiento, salió del movimiento de Crossroads. Todos los líderes principales salieron de ese mismo movimiento, ¿no? Hablamos de cómo el movimiento Crossroads mandó varios líderes: Bruce Williams, J.P. Tynes, Martin Bentley, Kip McKean. Eran uno de los que salieron de Crossroads. Él era un hermano dentro de muchos hermanos. Y ahí tengo a Andy Lindo, que salió de Crossroads. Era un panameño, y él fue a San Diego, empezó la iglesia en San Diego. Ahí nos convertimos Michelle y yo. Hablamos de cómo en este movimiento era básicamente un movimiento universitario, porque el enfoque nunca fue empezar iglesias ni convertir todas las iglesias. Era poner ministerios de universitarios en las universidades principales, y principalmente en los Estados Unidos. Su enfoque no era internacional, aunque sí tenían un ministerio en Kingston, Jamaica, pero era el único, básicamente. Todos los demás eran parte de los Estados Unidos y ministerios aquí. Y el cambio de Crossroads a Boston es muy conectado, o más bien muy influenciado por el cambio de Chuck Lucas y Kip McKean, que eran los líderes principales. Chuck Lucas era definitivamente el líder principal de Crossroads. En segundo lugar hubiera sido Sam Lang. Él fue la mano derecha de Chuck Lucas. Y poco a poco el cambio vino, y Kip McKean salió con más influencia y más liderazgo que ellos. Y al mismo tiempo, Chuck empezó a disminuir en su papel, en su influencia, y en 1985 renunció su puesto en Crossroads bajo sospecha, bajo acusaciones, y él como desapareció calladamente. Yo tuve la oportunidad de hacer una entrevista con él cuando estuve haciendo mi investigación de la historia de las iglesias internacionales, y
tuve una buena plática con él, pero él tenía la regla de que no puedo preguntar de el escándalo con que cuando él terminó su puesto. Entonces no pude hablar con eso. Pero lo que vamos a enfocarnos esta noche es en la Iglesia de Cristo de Boston, Boston Church of Christ, que su época de influencia era 1979 a 1990. Fue cuando Boston empezó a ser la iglesia principal del movimiento. Dejó de ser Gainesville o el Crossroads, la congregación que se llamaba Crossroads en Gainesville, la Florida. Y Boston empezó poco a poco a tener más influencia. Kip y Lene fueron a la iglesia que se llamaba Lexington Church of Christ y era una iglesia típica, tradicional de las iglesias de Cristo, y él empezó a enseñar, pero antes de aceptar el puesto de líder, él pidió un compromiso de los ancianos, que el compromiso de la iglesia y las enseñanzas no iban a aplicar solamente a los estudiantes, sino a todos los miembros de la congregación. Lo que él no quería es una iglesia donde los universitarios eran súper dedicados y comprometidos, pero los miembros no, y la gente mayor sin la misma dedicación. Y él había visto eso en muchas de las congregaciones de los Crossroads, esos líderes que salieron de Crossroads. Siempre fue a donde había una universidad grande y formaron miembros de una iglesia tradicional local, pero muchas veces había conflicto, había problemas, porque ellos estuvieron enseñando un compromiso total. Y eso era la frase que usaban mucho en ese tiempo, compromiso total. Y la iglesia tradicional, los miembros no tenían ese criterio. Ya se consideraban ellos ya comprometidos suficientemente, pero no era como el movimiento Crossroads. Entonces, lo que sí era muy astuto, que llegó ahí, habló con los ancianos y él los explicó lo que él veía en las otras iglesias de Cristo, que tenían dos grupos, los comprometidos y los no tan comprometidos, y siempre causaba un conflicto. Él había perdido su trabajo cuando fue a Chicago a empezar un ministerio de universitarios. Fue ahí donde él convirtió otro hombre que llegó a ser gran líder. Ya se me olvida su nombre, pero lo despidieron ahí porque lo acusaron diciendo: tú estás haciendo una iglesia dentro de una iglesia. Estás construyendo tu propia iglesia dentro de la iglesia. Entonces, él no quería estar en esa situación. Y vio que muchos otros líderes que salieron de Crossroads también tenían el mismo problema. Entonces, ahí fue donde cuando tuvieron esa reunión famosa en la sala de los Gempels, y los ancianos dijeron que sí, todos vamos a vivir bajo la misma convicción, con el mismo compromiso, toda la iglesia. Entonces, eso fue radical, eso fue distinto, eso fue diferente. En las iglesias no habían visto eso. Entonces, ellos llegaron en 1979 y empezaron a enseñar primeramente todos los miembros de la iglesia la vida comprometida, y lo aceptaron. Algunos se fueron de la iglesia, algunos fueron a otra iglesia tradicional porque no querían eso. En 1980, una pareja, Steve y Lisa Johnson, ellos se mudaron a Boston. Ellos eran de la iglesia tradicional, y una pareja muy astuta, muy creativa. Ellos fueron para estar con Kip ahí. Ellos no salieron de
del movimiento Crossroads, pero tenían mucha conexión con Crossroads y con los líderes. En ese año tuvieron 170 bautismos de adultos y eso era muy distinto porque antes cada año salió un reporte dentro de las iglesias de Cristo tradicionales, porque todavía no existía el movimiento Boston. Y cada año salió un reporte de las iglesias que habían crecido con más que 100 bautismos. Y siempre eran como 30, 40 iglesias en todos los Estados Unidos, incluso otros países, pero la gran mayoría en los Estados Unidos. Y no había muchos, algunos tal vez 105, 120, lo máximo. Pero Boston tuvo 170 bautismos y eran 170 adultos. Y eso fue muy radical porque antes siempre todos esos bautismos eran universitarios. Entonces eso llamó la atención de muchos. En 81 tuvieron 218 bautismos. En 82, 322 bautismos. Y hay que recordar que la iglesia de Cristo típica eran más o menos 100 miembros. Entonces, bautizar 322 adultos en un año era algo que las iglesias de Cristo no habían visto. Entonces, claro, llamó mucho la atención. Ya por 1983, la iglesia de Boston llegó a una asistencia de 1,000 personas los domingos. Y recuerda que la iglesia típica de la iglesia tradicional son 100 miembros. Entonces, eso nunca habían visto eso. Aún en Texas hay algunas iglesias muy grandes. Tienen 2,000 miembros o 1,000 miembros, pero para nada tendrían 1,000 bautismos. Entonces, eso llamó la atención de todas las iglesias de Cristo, incluso todos los líderes que salieron de los Crossroads, las iglesias. Y en ese tiempo ya tenían la frase que usaban, el movimiento Crossroads. Entonces, empezaron a notar que hay algo diferente pasando aquí en Boston. Y ese movimiento de Crossroads ya empezó a recibir persecución y muchos en las iglesias de Cristo tradicionales hablaban mal de ese movimiento. Pero vieron esto en Boston y una de las cosas que criticaban eran de que las iglesias de Crossroads construían una iglesia dentro de una iglesia, como hicieron un movimiento en iglesias que ya existían. Y recuerda de la última clase yo mencioné esto, que los líderes de los universitarios, ellos llamaban a los líderes de Crossroads para pedir consejos. No pidieron consejos ni liderazgo de los ancianos de las iglesias. Y en las iglesias de Cristo, los líderes principales, los líderes con toda la autoridad son los ancianos, no los evangelistas. Y la mayoría de los que salieron de Crossroads ni eran líderes principales. Muchos ni eran evangelistas, solamente eran lo que se llamaba campus ministers, ministros de los universitarios, nada más. Entonces no tenían autoridad en la congregación, pero sí buscaban dirección, consejos, ayuda de la iglesia en Crossroads, y las iglesias tradicionales lo vieron como un insulto. Más ellos tienen la doctrina de autonomía muy fuerte, que una iglesia no debe pedir ayuda de otra iglesia, menos consejos o liderazgo de otra iglesia. Entonces, este conflicto era distinto con los Crossroads, pero lo que Boston empezó a hacer es, bueno, en primer lugar, la iglesia Lexington, que cambió su nombre después del crecimiento de Lexington Church of Christ al Boston Church of Christ, lo cambiaron, pero era una iglesia unida. Entonces era distinto, era más según lo que querían
a las otras iglesias tradicionales. Además, tenían ancianos en Lexington. Bobby Pat Gempo y se me olvida su nombre, Albert. Albert y Bob Gempo eran los ancianos y se mantuvieron seguían siendo ancianos de la iglesia. Entonces era más aceptable esa forma que lo que hacía en el movimiento Crossroads. Entonces, en 85, un cambio grande e importante. Chuck Lucas dimite en Gainesville. Él renuncia. En 86, los líderes de Crossroads, ministerios universitarios de la iglesia tradicional, la iglesia cristiana e iglesias de Cristo tradicionales, muchos líderes empiezan a mudarse a Boston para recibir más entrenamiento, porque vieron lo que estuvo pasando, el crecimiento grande y radical. Más que 100 líderes de iglesias diferentes. Entonces, no eran solamente los líderes de Crossroads, eran líderes de otras partes de las iglesias de Cristo, que también fueron a Boston para recibir más entrenamiento. Entonces, la influencia de Kip y de los líderes en Boston creció grandemente. En 87, un paso súper importante en la historia era que Sam y Jerry Lang y Tom y Kelly Brown se mudaron a Boston. Ellos eran los líderes principales del movimiento de Crossroads. Entonces, fue como una proclamación, fue como una enseñanza que impactó a todos los líderes de las iglesias de Crossroads, que los líderes principales se pusieron bajo la autoridad de Kip McKean. Fueron para ser entrenados más. Gordon Ferguson y Greg Muretsky, que dirigían la iglesia en San Diego. Yo recuerdo el día que fue en 85, los líderes que teníamos, Andy Lindo, Ed Townsend, los que vinieron de Crossroads, anunciaron un domingo, el fin de servicio, dijeron, nosotros, todos los ministros van a ir a Boston. Pero no se preocupen, Dios está con ustedes, pero nosotros nos vamos, todos los ministros, los evangelistas, todos. Y luego, como unos meses después, vinieron Gordon Ferguson y Greg Muretsky. Gordon vino de la iglesia tradicional, Greg Muretsky vino de una iglesia Crossroads en Colorado. Ellos fueron nuestros líderes por 2 años. 2 años después, otro domingo, ellos anunciaron, nosotros vamos a ir a Boston. Pero esta vez nos dijeron que Boston nos va a mandar líderes para hacer una reconstrucción, y de eso voy a hablar más tarde. Pero el hecho de estos líderes grandes, famosos, con mucha influencia, fueron a Boston, era como una llamada para todos los líderes, ir a Boston, recibir más entrenamiento. También en 87, la iglesia de Boston empezó Hope Worldwide. Y fue una conferencia, voy a hablar de la conferencia ahorita, que Douglas Arthur predicó un sermón de no olvidarte de los pobres. Recuerda a los pobres, lo que los apóstoles dijeron a Pablo cuando él salió de Jerusalén. Y eso fue cuando Hope Worldwide empezó. Era también un año importante porque era el año que las iglesias de Cristo, que tienen un libro de todas las iglesias, de todas las congregaciones, ellos preguntaron a Kip McKean, llamaron el hombre que dirige ese libro, donde publican todas las iglesias, todas las congregaciones, llamó a Kip y lo preguntó, ¿quieres seguir con tus iglesias en nuestro libro? Y Kip dijo que no, mejor no, porque somos una confraternidad aparte, una confraternidad distinta. Entonces, las iglesias de Cristo tradicionales ya no nos contaron.
Y eso fue muy grande. Fue básicamente la separación de las iglesias, lo que hoy día llamamos las iglesias de Cristo internacionales y las iglesias tradicionales. Yo recuerdo cuando yo era estudiante, después de ser bautizado, yo fui a una iglesia tradicional por un año. Mi primer año yo estuve en lo que se llamaba Rancho Cordova Church of Christ. Y yo recuerdo el domingo el predicador empezó a hablar de hermanos que están causando divisiones y que debemos guardar la iglesia y cuidar la iglesia y no permitir esos hermanos entrar en nuestra iglesia. Y estos hermanos se están dividiendo las congregaciones y donde van. Y yo ahí dando apoyo, diciendo amén, amén. Y luego un hermano sentado a mi lado me dijo, él está hablando de ti. Y yo, ¿de mí? ¿Qué hago? ¿Qué hice yo? Yo no hice nada. Y él dijo, tú eres un crossroader. Tú eres uno de los que están causando estos problemas. Y yo dije, ¿qué es un crossroader? Yo ni sabía ese término. Entonces yo llegué a la casa y llamé al hermano con que yo había estudiado, se llama Jeff Chacón. Yo lo llamé y le pregunté, ¿qué es un crossroads? ¿Qué es eso? Y él me explicó todo eso. Pero eso fue el tiempo en que estuvimos separando. Entonces todos tenían que decidir, o estamos con la iglesia tradicional o estamos con la iglesia, el movimiento de Boston. O crossroads para mí, pero 87 fue un año muy importante. En 88, Kip organizó el movimiento entre sectores mundiales y escogió a los hombres que iban a ser los líderes de los sectores mundiales. Ahorita hablo más de eso. George e Irene Garganus, que eran líderes muy famosos en la iglesia tradicional, también se mudaron a Boston para ayudar, para enseñar, porque ellos habían sido misioneros en Japón décadas, yo no sé cuántos, 70 años. Y entonces, no, perdón, tenían 70 años cuando regresaron a Japón con un equipo de Boston, ¿no? Pero eso fue un gran paso también y dio respeto al movimiento de Boston porque ellos eran líderes grandes en la iglesia tradicional. También Gordon Ferguson era un profesor en la Universidad de Abilene. Era bien famoso él. Él fue el director del Departamento de Misiones en la Universidad de Abilene. Entonces, el hecho de que ellos que los Langs y Browns de Crossroads fueron a Boston, que Gordon Ferguson y George Garganos fue a Boston, eso fue muy impactante para muchos líderes, aún en las iglesias de Crossroads y las iglesias tradicionales. Y luego en 89, los Browns, Tommy Kelly Brown y los McKeans se fueron a Los Ángeles. Y en 92 fue la primera vez que el doctor John Vaughn, quien es un profesor aquí en donde yo estoy, en Fuller, bueno, ahora no, pero era profesor de Fuller Seminary, de ahí estoy sacando mi doctorado. Ellos hacen un libro que organiza todas las denominaciones y él nos dio el nombre Iglesias de Cristo Internacionales o Iglesias Internacionales de Cristo. Y nuestro movimiento, nosotros aceptamos ese título. Entonces realmente fue otra persona que nos dio ese nombre. Y él nada más estuvo tratando de cómo organizar las iglesias de Cristo. En ese tiempo desarrollamos un sistema de literatura, ¿no? Era el boletín de la iglesia, pero para toda la confraternidad de las iglesias era la revista Discipleship, se llamaba Discipleship Magazine. Y ahí es como la gente podía saber qué está pasando en Los Ángeles, qué está pasando en Londres, qué está pasando en Moscú. Y eso fue una manera de conectar todas las iglesias. Y la iglesia de Cristo tiene esa tradición. Antes yo hablé en la primera clase de sus periódicos, de sus revistas, de sus noticias que
que ayudaba a formar una confraternidad en un tiempo que era muy difícil. Bueno, en muchas maneras esta revista hizo lo mismo. Nos causó o nos dio una conexión con hermanos en todas partes, ¿no? También más tarde, pero también en esta época, Boston empezó a hacer lo que se llamaba KNN, Kingdom News Network. Y empezó en inglés y después de tiempo tuvieron el mismo programa en varios idiomas. Eso era otra manera de conectar todas las iglesias mientras que estuvimos creciendo rápidamente y era muy necesaria. Una de las cosas que ayudó mucho en este movimiento crecer era la conferencia. Cada año tenían The World Mission Seminar o Seminario de Misiones Mundiales. Y todos, en todas partes que eran parte de este movimiento, fueron a esa conferencia. Entonces fue una conferencia muy importante y ahí es donde realmente formamos la cultura que iba a ser, llegar a ser de la Iglesia de Cristo Internacional. En ese tiempo todavía éramos el movimiento de Boston. Y esa conferencia, yo fui cada año, toda la iglesia en San Diego, todos fuimos a esa conferencia, a pesar de que era muy lejos y muy costoso, pero eso era parte de nuestro compromiso de ser parte de la familia mundial, ¿no? Esta conferencia. También en la conferencia fue cuando empezaron Hope Worldwide. Y esto empezó y Kip pidió Bob y Pat Gimple, Bob era anciano de la iglesia en Boston, a dirigir y formar este grupo o esta organización que iba a ser el brazo de benevolencia de las iglesias de Cristo, ¿no? Más tarde hubo una separación de Hope Worldwide y la iglesia, y cuando a mí me pidieron ser el director, el presidente de Hope Worldwide, la primera cosa que yo hice era reconectar Hope Worldwide a la iglesia, porque la convicción era que la iglesia debe servir a los pobres, debe tener un impacto en las comunidades de pobreza. ¿Por qué? Porque eso fue el ministerio de Jesús. Eso es la enseñanza de la Biblia, de Dios. Entonces, la verdad es que Hope Worldwide ayudó mucho a la iglesia en ese tiempo. Y tú puedes ver ahí mucha gente famosa, la Madre Teresa, Nelson Mandela, el presidente de los Estados Unidos, en ese tiempo ya era expresidente, pero un hombre muy poderoso, muy conocido, y causó muchas conexiones importantes alrededor del mundo y ayudó mucho con evangelismo y plantar nuevas iglesias. Las iglesias empezaron a salir, o las misiones empezaron a salir de Boston. En 82 fue las primeras misiones de Boston, que era Chicago y Londres. Y en ese tiempo siempre enviaban 2 parejas, que eran los líderes. Entonces siempre eran 2 hombres. Y siguiendo el ejemplo de Cristo, cuando Él mandó a los apóstoles, los mandó 2 por 2, ¿no? Entonces, siguiendo ese ejemplo, siempre mandaron en ese tiempo 2 personas. Por ejemplo, a Marty Fuqua lo mandaron a Chicago. Él fue el primero que Kip bautizó en Chicago antes de ser despedido. Entonces, él regresó a Chicago con un equipo entrenado en Boston. Doug Arthur, el hijo de Bob y Pat Gimple, que fue entrenado por Kip ahí en Boston, llevó un equipo con otro hermano, no me recuerdo, Doug Lightning creo que fue su nombre. Los dos fueron, no recuerdo el nombre, no sé si es Doug Lightning, pero fueron a Londres. En Nueva York era Steve y Lisa Johnson en 83. En 85 mandaron un equipo a Toronto, en Canadá, en Providence, que es una ciudad aquí en los Estados Unidos. En 86 mandaron un equipo a París, a Estocolmo, Johannesburgo y Bombay. Y estos eran muy importantes, muy significantes, especialmente la misión a Johannesburgo, porque
En ese tiempo todavía había separación de razas en Sudáfrica y no era legal tener una iglesia con gente morena y gente blanca, ¿no? Y no era legal mezclar las razas. Entonces, el equipo que mandamos era la mitad gente morena y la mitad gente blanca. Y lo hicimos así a propósito. En 87 mandaron la Ciudad de México, la misión a la Ciudad de México. Y salieron de Boston, llegaron, creo que fue en junio, y luego tuvieron primer servicio en octubre. Yo fui en octubre de San Diego, yo era universitario, y ahí me pidieron regresar y ser parte del equipo. Entonces regresé, terminé mis clases en diciembre y 1 de enero me mudé a México para ser parte del equipo. También mandaron Hong Kong, Buenos Aires, mismo tiempo, Sao Paulo, St. Louis, Minneapolis, St. Paul, Manila. Y algo diferente pasó también en 87. 87 era un año muy significante. Había iglesias que se identificaban más con Crossroads. No eran tanto iglesias tradicionales y tenían, por ejemplo, discipuladores, contaron el costo, hicieron estudios con la gente. Así era Kingston, así era Atlanta, así era San Francisco, así era Sydney. Todos tenían líderes que habían sido entrenados en la Florida, en Gainesville, en la iglesia Crossroads. Entonces se consideraban iglesias de Crossroads. También San Diego era así. Tuvimos esa pareja, Andy y Rita Lindo, que salieron de Crossroads. Entonces, lo que pasó era que la iglesia en Kingston quería ser parte del movimiento de Boston. Entonces, Kip llevó un grupo para hacer un cambio en Kingston. Y básicamente los dijeron, esto es el nuevo compromiso y todos que quieren ser parte del movimiento de Boston pueden regresar a la reunión esta noche y si no quieres, no tienes que regresar. Los nuevos líderes, la iglesia va a empezar de nuevo y todos van a hacer los estudios, algunos van a ser bautizados de nuevo y eso lo llamaban una reconstrucción. Y pasó en Kingston, luego pasó en Atlanta, luego pasó en San Francisco, luego pasó en Sydney. Todas estas eran iglesias de Crossroads. En 88 plantaron la iglesia en Múnich, en Nashville, en Toronto, en Indianapolis, Singapur y San Diego. San Diego fue reconstruido. Yo estuve ahí. Fue el mismo año que yo fui a México, entonces no me quedé para toda la reconstrucción, pero estuve ahí cuando lo empezaron. Kip vino con un equipo, anunciaron a la iglesia que toda la iglesia se va a arrepentir y todos van a ser discípulos. Ahora, la verdad era un poco una locura para nosotros porque nuestra iglesia, que empezamos con 250, algo así, el líder fue Gordon Ferguson y Greg Mutsky. Ese año, en 87, tuvimos 365 bautismos. Entonces, cuando llegó Kip, éramos como 600 miembros ya, pero duplicó la iglesia en un año. Y yo recuerdo siendo universitario pensando, porque él dijo que los vamos a enseñar cómo ser discípulos verdaderos y cómo crecer y tener impacto en la ciudad. Yo recuerdo pensando, ¿cómo podemos hacer más? Tuvimos un bautismo cada día del año, muchos bautismos, pero, amén, el punto de vista de Kip y de los de Boston era, ustedes no son discípulos radicales y vamos a enseñarles cómo ser discípulos radicales. Y eso llegó a ser la reconstrucción. Esa reconstrucción
empezó en 87 con Kingston. Era como un insulto para las iglesias de Cristo tradicionales y algunas de las iglesias de Crossroads no querían nada que ver con esto. No todos cambiaron a una nueva relación con Boston. Algunos se quedaron separados. Por ejemplo, en Princeton, New Jersey, había una iglesia que era Crossroads y nunca quiso ser y nunca cambió a ser parte de Boston. Yo tengo amistades ahí, el líder es un buen amigo mío, pero él me dijo, cuando él era líder joven en ese tiempo, me dijo que lo hablaron y decidieron no formarse parte de la iglesia en Boston. Y siempre han sido básicamente parte de la iglesia tradicional, aunque siempre eran un poco diferentes. Pero mandaron en 88 Tokyo también, y Tokyo era con los Garganas, la pareja mayor, que ahí está en la foto, a Birmingham, en Inglaterra, Orlando, otra reconstrucción, Phoenix, otra reconstrucción, y era no solamente Boston haciendo las reconstrucciones. Por ejemplo, Boston hizo una reconstrucción de la iglesia en San Diego, y la iglesia en San Diego hizo una reconstrucción de la iglesia en Phoenix, y la iglesia en Phoenix hizo una reconstrucción de la iglesia en Albuquerque. Entonces, ves cómo la influencia empezó a crecer rápida. También en Denver había una iglesia Crossroads en Boulder, que es un pueblito al lado de Denver, y ahí estuvo Tom Brown antes, ahí estuvo Greg Nutsky, y varios de Crossroads estuvieron ahí, pero la iglesia en Boston empezó una iglesia en Denver e invitó a todos los miembros a ser parte de eso, y la mayoría lo hicieron. En 89, más crecimiento. Mandan equipo a Cairo, Washington, ya tenían la iglesia en Tokio, Seattle, Orange County, y grandemente plantaron la iglesia en Los Ángeles. Yo recuerdo cuando yo me fui a México, tuvimos una lista de oraciones en San Diego. Una de las oraciones era plantar una iglesia en Los Ángeles. Entonces, en 89 hicieron eso. También en Melbourne, también en Madras, India, Auckland, New Zealand, Bangkok, Lagos, Nigeria, Harare, Abidjan, Seoul, Corea, Nairobi y Miami, Fort Lauderdale. Lo chistoso es, yo era parte del equipo que fue a México, y luego de México me mandaron a plantar la iglesia en Miami, Fort Lauderdale. Los tengo en colores diferentes porque la de Fort Lauderdale era una reconstrucción, era una iglesia Crossroads en un pueblo que se llama Fort Lauderdale, que está ahí al lado de Miami. Pero Miami era básicamente una misión nueva. Y entonces nos mandaron un equipo de México, de hermanos bilingües, que era mi esposa y yo y varios otros, para empezar el ministerio en Miami. Entonces, eso era un poco diferente, era la mitad de una reconstrucción y la otra mitad una nueva iglesia. Y éramos parte de eso. Entonces, muchos no saben que México mandó un equipo a empezar una iglesia en los Estados Unidos. Y 90, una lista muy larga, no quería ponerlos todos. 91, muy importante, Moscú fue plantada. Y eso fue la iglesia que creció más rápida que todas las iglesias. Y llegó a ser la iglesia más importante. Hablaré más de eso cuando hablamos del movimiento en la próxima clase de la Iglesia de Cristo Internacional. Pero lo importante aquí es que ya empezó un crecimiento muy rápida y empezó a expandir el movimiento de Boston. Vinieron muchos líderes de la iglesia tradicional, de la iglesia Crossroads, de las iglesias cristianas, de las iglesias diferentes, de las iglesias de Cristo. No sé decir mucho o no mucho, yo diría como 50, 60, tal vez 80 líderes diferentes, ¿no? De estos grupos diferentes. A veces parece que había
miles de personas, pero no. Pero sí había personas muy importantes, especialmente del movimiento Crossroads. De ahí vino muchos líderes que ayudaban el crecimiento rápido. Por eso podrían ir a Boston, entrenar 1 año, 2 años y luego salir con un equipo para plantar una iglesia nueva. Porque ya tenían la base de entrenamiento. Era solamente el cambio de enfocarse en la universidad a enfocarse en toda la congregación. Pero básicamente en esta época, la iglesia empezó de pocos a llegar a tener 36, más o menos 36,000 personas en esta época del movimiento de Boston, de la iglesia de Boston. Había una visión muy clara, muy grande, de plantar iglesias en todo el mundo. Ahora, más tarde sale la proclamación de evangelización, pero todavía no, eso es la próxima clase. Pero ya había una visión que tenían. Algo distinto de este grupo, del movimiento Boston, era que rápido llegó a ser un grupo muy diverso, con mucha diversión, bastante internacional. Y sí, rápido, dentro de pocos años, los americanos llegaron a ser la minoridad, eran menos americanos, habían más hermanos internacionales. Y eso nunca ha pasado en la iglesia tradicional y por supuesto nunca pasó en el movimiento de Crossroads, porque su enfoque era los Estados Unidos. Y entonces esto era muy distinto, ¿no? Que había tanto crecimiento mundial y no solamente los Estados Unidos. Ahora, en organizar este movimiento, Kip dividió el mundo en 8, 9 y luego llegó a ser 12 sectores, ¿no? Kip se puso como líder mundial, evangelista del mundo, un título bastante grande. Puso Steve Johnson como líder de África, Caribe y East Coast, lo llamaron los Aces. Y yo era parte de ese grupo por muchos años. Doug Arthur era el líder de la Mancomunidad Británica, que era todo lo que era el Imperio Británico, ¿no? Que incluía Inglaterra, India, mucho del Caribe, no todo, pero algunas islas y países en lugares diferentes, pero principalmente Inglaterra y la India. Luego Felipe Lam lo puso sobre Latinoamérica, el sector Latinoamérica. Michelle y yo estuvimos con Felipe Lam 2 años en México, los primeros 2 años de la iglesia ahí, y él estuvo encargado con toda Latinoamérica. Y también dio a Frank Kim, era un hermano que fue convertido ahí en Harvard como líder de Japón y Asia, menos China. China es tan grande, lo hizo como un sector solamente China. Puso Scott Green, otro muy buen amigo de Kip, quien creo que vino de la iglesia tradicional. Randy King, que era el hermano de Kip McKean, él llegó a ser el líder de Europa. Y Tom Brown, del oeste de los Estados Unidos, lo que no es parte de Steve Johnson, del resto del país, los Estados Unidos, era de Tom Brown. Albert, de solamente Boston. Boston era todavía la iglesia más grande y la madre iglesia, no la iglesia de la base. Y Bob Gemple más tarde como de Hope Worldwide, el líder de Hope Worldwide, el brazo de benevolencia del movimiento de Boston. Ellos eran los principales. Es importante notar, yo creo, que básicamente la iglesia de Boston, el movimiento de Boston, Kip ha tratado de separarse del movimiento de las iglesias de Cristo y de Crossroads. Y por eso él empezó a enseñar que empezamos en 79 en la sala de los Gemples,
Eso fue su manera de empujar que todo empezó en Boston. Y para nada es cierto. Si ves los líderes principales, que eran los líderes de sectores mundiales, Doug Arthur vino de una iglesia tradicional. Steve Johnson vino de una iglesia tradicional. Randy McKean se convirtió en Crossroads. Tom Brown se convirtió en Crossroads. Felipe Lam era de la iglesia tradicional. Frank Kim era el único que se convirtió en Boston cuando todavía era parte de las iglesias en Cristo tradicionales. Scott Green era de, bueno, se puede decir que Frank Kim era ya en el movimiento de Boston, tal vez el único, porque se convirtió en ministerio de Harvard. Scott Green de las iglesias de Cristo tradicionales. Marty Fuqua de una iglesia de Crossroads, aunque fue convertido por Kip, pero en ese tiempo Kip era parte del movimiento de Crossroads. Al Baird de las iglesias de Cristo tradicionales y Bob Gemple de las iglesias. Es decir que nuestras raíces claramente son de las iglesias de Cristo tradicionales, del movimiento de restauración, el movimiento de Stone y Campbell. Y estoy hablando de esto porque había una ambición o un intento de separarnos por un tiempo que Kip empujaba mucho, que todo esto empezó en Boston, todo este movimiento, incluso llegó hasta enseñar que el reino de Dios empezó de nuevo en 79 en la sala de los Gempels, que es una tontería gigante. No, Boston es otra etapa de este movimiento. Boston es otro paso. Para nada todo originó con esto. Entonces, termino con esto, con cuál es la diferencia entre el movimiento de Crossroads y el movimiento de Boston, en qué son similares y en qué son diferentes. Son similares en sus raíces, definitivamente del movimiento Stone Campbell, del movimiento de la restauración. Tenemos convicciones de la Biblia, la manera hermenéutica que usamos para interpretar las escrituras, con mucha razón, muy lógico, buscando información, buscando patrones en la Biblia. Esos definitivamente de restauración, y ambos, Crossroads y Boston, los dos lo tienen. También la Iglesia de Cristo Internacional. Estilo de liderazgo es lo mismo. Chuck Lucas, el líder de los Crossroads, del movimiento Crossroads, su modelo era Pablo. Pablo es un tipo de líder muy energético, con mucha fuerza, mucha energía, dinámico, un líder dinámico. Eso era también Kip McKean, eso fue el modelo. Si querías ser líder en el movimiento Boston, tenías que ser dinámico. Tenías que hablar fuerte y ser fuerte. Y eso es el estilo de Pablo. No era el estilo de Pedro, ni de Juan, ni de otros apóstoles, pero eso fue el estilo que usaba Chuck y también usaba Kip. El evangelismo, muy fuertes en el evangelio, los dos movimientos. El discipulado, la práctica de una persona discipular a otra persona. Los dos lo tenían. Y lo interesante es que eso llegó a ser súper popular en los 90s en los Estados Unidos con los evangélicos, pero nosotros ya lo teníamos en los 70s, que era Crossroads, y los 80s, que era Boston, el discipulado. El compromiso total, esa frase que no era originalmente de nosotros, originalmente vino de un movimiento evangélico, pero era muy popular, era el compromiso que todos tenían que tomar y aceptar en el movimiento de Crossroads y también el movimiento de Boston. Innovadores, hicieron cambios. En Crossroads usaban multimedia, usaban transparencias y cassettes para escuchar, usaron
maneras y cambiaron cosas, mezclaron razas, tenían hermanas orando en el servicio. Eso era distinto de la iglesia tradicional, pero los dos, Crossroads y Boston, hacían y practicaban cambios innovadores, ¿no? Desconfianza hacia los ancianos, definitivamente. Yo diría, de mi punto de vista, los problemas que tenían los de Crossroads cuando fueron a iglesias, a las congregaciones, y tenían conflictos con los ancianos, que eran los líderes principales. Si tú vas a una iglesia tradicional, el líder principal va a ser el anciano, los ancianos. Yo creo que eso causó como una mala fama o un sentimiento negativo, ¿no?, en las iglesias de Boston, que llegó a transmitir a la Iglesia de Cristo Internacional. Y por eso hay muchas iglesias que no tienen ancianos. Iglesias grandes como México, como Manila, que tienen miles de miembros y 2 ancianos. Mi región, que tiene 285 miembros, tiene 5 ancianos. Yo no tengo ningún miedo de ancianos. Yo veo la importancia de ancianos. Pero en nuestro movimiento había un conflicto tan fuerte y tan negativo, yo creo que nos afectó mucho. Y por eso somos muy lentos en nombrar ancianos. La arrogancia. Y no estoy siendo negativo, pero éramos famosos en la iglesia de Crossroads, la arrogancia que había contra la iglesia tradicional. Lo miramos como todos débiles. Y no era justo. Y los criticamos por su falta de crecimiento. Ahora, en la iglesia de Boston, lo mismo. Y Kip era súper negativo con la iglesia tradicional. Él siempre los pintaba como el enemigo, como los fracasos, como los muertos, y no respetaba la iglesia tradicional para nada. Yo diría peor que Chuck. Chuck, por lo menos, con los Crossroads, siempre respetaba las iglesias de Cristo tradicionales. Él vino de las iglesias de Cristo tradicionales. Kip, en cambio, no vino de esas iglesias. Entonces, él tenía una arrogancia fuerte contra ellos. Y yo diría también un narcisismo que podría existir con muchos líderes. Nosotros teníamos, yo diría, una cantidad bastante grande de líderes que eran narcisistas y por el sistema del pirámide, de autoridad, de liderazgo, era un ambiente donde uno que tenía tendencia de narcisismo podría florecer, ¿no? Podría practicar su narcisismo. Y tarde o temprano Dios siempre quita ese líder, pero puede causar mucho daño antes. También la tendencia con legalismo, que es también parte de nuestra herencia de las iglesias de Cristo tradicionales. También de juicio, de juzgar a otras iglesias. Lo tenían en la iglesia tradicional fuerte. Lo tenían muy fuerte en el movimiento Crossroads. Y lo teníamos en Boston. Y lo tenemos en las iglesias de Cristo Internacionales. Ahora, lo que era diferente de Boston y Crossroads, ¿qué era diferente de Boston? ¿Qué es lo que cambiaron de Crossroads? Bueno, la conexión a las iglesias de Cristo. Como Kip no tenía ninguna lealtad a las iglesias de Cristo, no apreciaba las iglesias de Cristo tradicional, era súper negativo, entonces rompió todas las conexiones. Y la iglesia en Boston rompió todas las conexiones con las iglesias de Cristo tradicionales. Por lo menos Crossroads, aunque tenía una relación difícil, con problemática, mantenía la conexión, pero Boston no. La misión global. Ya hablé bastantes veces de esto, de que su visión no era en Boston, no era solamente los universitarios, era todo el mundo. Y plantar iglesias y no mandar hermanos a iglesias que existen, sino plantar nuevas iglesias y empezar nuevas iglesias.
Y eso era una convicción distinta. La iglesia de Crossroads no empezaba nuevas iglesias. Mandaron sus líderes a iglesias ya establecidas. La iglesia en Boston no quería nada que ver con eso. Plantaron nuevas iglesias. El pirámide de autoridad. Había una pirámide en Crossroads, pero no tan fuerte, no tan distinta. En Boston, clarísima, con líderes de sectores mundial, líderes de regiones geográficos, líderes de iglesias. Había un pirámide muy clara, ¿no? En la organización. Un compromiso congregacional. Ya hablé de eso, de que con el movimiento Crossroads su enfoque fue los universitarios. Con el movimiento Boston, todos tenían que tener el mismo compromiso. Yo diría un militante, una actitud, una mentalidad militante, ¿no? De todo para el movimiento, todo para llegar a todos los países. Entregamos, damos, sacrificamos todo. Era militante. Intelectual, algo que Boston tenía. Todas las universidades en la área de Boston, Harvard, Yale, MIT, estas son las universidades primordiales del mundo, ¿no? De los más importantes. Hay algunas otras como New Jersey, Princeton, y Inglaterra, Oxford, pero muchos en la área de Boston, y eso impactó mucho el movimiento. Muchos de los líderes que salieron eran graduados de Harvard, de Yale, de MIT, aún de Princeton también, pero esto impactó el movimiento. Era distinto, ¿no? Obviamente la influencia de Kip McKean. Él era hijo de un general en la nave, ¿no? En los Estados Unidos, del ejército, y él organizaba todo así. Yo creo que mucho de lo militante vino de él, ¿no? De su liderazgo. Y que éramos bastante diversos. La verdad, Crossroads era diverso también, pero Boston aún más, mucho más, en el sentido de más internacional y incluía más mujeres en el liderazgo. También Crossroads lo hizo. Ellos, su paso radical era mezclar razas en los Estados Unidos, no extranjeros, en los Estados Unidos, e incluir mujeres en orar, cosas así. Boston aún más, con todos los líderes internacionales, mujeres, ahora todos eran, los ministros eran parejas, ¿no? El esposo y la esposa, no solamente el esposo. Había hermanas en Crossroads que servían en la iglesia, pero no era como liderazgo de pareja. Era la mujer dirigiendo a las mujeres, el hombre dirigiendo a los hombres. En Boston era la pareja, ¿no? Y más, yo diría, una cultura también diverso, de una cultura que era más abierta a los cambios. Por ejemplo, en Crossroads no se permitía el baile, tomar alcohol, ver películas que eran R, no era permitido. No podríamos escuchar música mundana. En Boston sí, pero en Crossroads no. Entonces, cuando la iglesia cambió de ser parte del Crossroads a ser parte del Boston, cuando pasamos por la reconstrucción, sí había una celebración pequeña que ahora podemos salir y ver películas que son de R y podemos bailar y podemos tomar vino. Eso fue un cambio que los hermanos les gustó mucho. Entonces, básicamente la diferencia entre Boston y el movimiento. Y eso es toda la historia, no lo voy a pasar hoy. Ahí voy a parar y tener un tiempo para preguntas. Déjeme parar la